Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante, la memoria celular bioemocional y el proyecto Sentido. ¿Alguna vez te has preguntado si eventos que ocurrieron incluso antes de tu nacimiento podrían estar influyendo en tu bienestar actual? Claro, es que es increíble, ¿no? Cómo esas experiencias tan tempranas, desde la gestación, la primera infancia, pueden dejar una huella tan profunda en nosotros y a nivel celular, fíjate. Empecemos por la memoria celular. ¿Qué es exactamente? ¿Y cómo se relaciona con nuestras emociones? Imagínate que nuestras células son como pequeñas bibliotecas ¿No? que almacenan información, y no solo la genética, la que heredamos de nuestros padres, sino también las experiencias que vivimos desde el momento de la concepción. O sea que nuestras células guardan recuerdos de nuestras vivencias, incluso desde el vientre materno. Exactamente. Cada célula guarda información sobre nuestras emociones, nuestros miedos, alegrías, traumas. Y esta información puede influir en cómo nos sentimos, cómo reaccionamos ante determinadas situaciones en el presente. Caramba, es un concepto complejo. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo funciona esto? Claro, piensa en alguien que tiene miedo a los perros, pero no recuerda haber tenido una mala experiencia con ellos. Puede ser que durante su gestación su madre sintiera miedo intenso hacia los perros y esa emoción se ha transmitido al feto a nivel celular, generando esa fobia aparentemente inexplicable. Entiendo. Entonces, esas emociones del pasado quedan grabadas en nuestras células y pueden manifestarse en el presente de diversas formas. Así es. Y esto nos lleva al método biosináptico, una terapia que busca identificar y reprogramar esas memorias traumáticas que nos afectan a nivel inconsciente. He oído hablar de este método, pero no tengo claro cómo funciona. Se trata de borrar recuerdos. No se trata de borrar el recuerdo en sí. Sí. Lo que hace el método biosináptico es liberar la carga emocional negativa, la que está asociada a ese recuerdo. ¿Y cómo se consigue eso? Pues un psicoterapeuta especializado en biosinapsis guía al paciente a través de una serie de técnicas, como la asociación de palabras clave, colores, recuerdos, para acceder al trauma original y liberar la emoción atrapada. Suena un proceso muy profundo e intenso. Lo es, pero los resultados pueden ser muy liberadores. Imagínate poder soltar el miedo, la culpa o la tristeza que te ha estado limitando durante años, sin saber por qué. Es increíble pensar que podemos reprogramar nuestras células para vivir con mayor bienestar. Y una vez que se reprograma esa memoria celular, el cambio es definitivo. Exacto, la memoria celular se actualiza con una nueva información y el estado emocional anterior ya no se repite. Es como si instaláramos un nuevo software en nuestro sistema, ¿no? Pasemos ahora a Proyecto Sentido. ¿En qué consiste exactamente este programa que se imprime en nosotros durante la gestación y la primera infancia? El proyecto Sentido es como un guión, ¿no? Que se escribe en nuestro inconsciente durante la gestación y los primeros 4 años de vida, y que influye en nuestra forma de ser, de relacionarnos y de vivir en el mundo. ¿Y qué factores influyen en la creación de este guión? Principalmente el entorno familiar, las expectativas de los padres, conscientes o inconscientes, y la historia del clan familiar. Todo ello deja una huella en el niño, configurando su proyecto Sentido. ¿Podrías explicarnos con un ejemplo cómo algo que ocurre antes de nacer o la primera infancia puede tener tanto impacto en nuestra vida adulta? Imagínate una familia donde la madre ha sufrido mucho por amor. Aunque intente proteger a su hijo de ese dolor, es posible que transmita inconscientemente el mensaje, ¿no? De que el amor duele o que las relaciones son peligrosas. Este mensaje puede quedar grabado en el proyecto Sentido del niño y afectar a sus relaciones de pareja en el futuro. Es decir, que no solo heredamos características físicas de nuestros padres, sino también patrones emocionales. Y de comportamiento. Efectivamente. Y es importante comprender que el proyecto Sentido tiene 2 aspectos fundamentales. ¿Cuáles son esos 2 aspectos? Por un lado, tenemos el aspecto cuantitativo, que abarca desde la concepción hasta los 4 años de vida. Durante este periodo, el niño es como una esponja, absorbe todo lo que ocurre a su alrededor. Y por otro lado, Tenemos el aspecto cualitativo, que se refiere a la historia familiar, las creencias, los valores, las expectativas que se transmiten de generación en generación. Es como si naciéramos con una mochila cargada, con la historia de nuestra familia. Exacto. Y esta mochila puede contener tanto herramientas valiosas como cargas que nos limitan. ¿Y cómo se manifiesta este proyecto Sentido en nuestra vida? ¿De qué manera influye en nuestras decisiones y comportamientos? Principalmente a través de 3 mecanismos: la repetición, la proposición y la reparación. ¿Podrías explicarnos cada uno de estos mecanismos con más detalle? Por supuesto. La repetición se refiere a la tendencia, ¿no? A repetir patrones familiares. Por ejemplo, si en una familia ha habido muchos casos de alcoholismo, es posible que algunos miembros de las siguientes generaciones también desarrollen problemas con el alcohol. Es como si estuviéramos predestinados a seguir los pasos de nuestros antepasados. No se trata de predestinación, sino de patrones inconscientes.
que se repiten de generación en generación. Es un tema que da mucho que pensar. Y hablando de patrones, has mencionado la proposición. ¿Qué significa exactamente? La preposición es como lo opuesto a la repetición. En este caso, la persona busca inconscientemente hacer lo contrario a lo que hicieron sus padres, sus figuras de referencia. Sería como una especie de rebeldía inconsciente, ¿no? Un intento de diferenciarse de la historia familiar. Exactamente. Por ejemplo, si una persona creció en un ambiente muy religioso, podría rechazar cualquier tipo de creencia espiritual en su vida adulta. O si su padre era muy autoritario, podría buscar una pareja que sea extremadamente permisiva. Correcto. La proposición puede manifestarse en diferentes ámbitos de la vida, desde las relaciones personales hasta las elecciones profesionales. Y por último, tenemos la reparación. ¿Cómo funciona este mecanismo? La reparación se refiere al impulso inconsciente, ¿no? De arreglar, de compensar algo que se percibe como una carencia o un trauma familiar. ¿Podrías darnos un ejemplo más concreto? Claro, imagínate a alguien que se dedica a la medicina porque en su familia ha habido muchas enfermedades. Inconscientemente puede estar intentando sanar el dolor familiar a través de su profesión. O alguien que se convierte en un activista por los derechos humanos porque sus abuelos vivieron una época de guerra e injusticia. Exacto. En la reparación hay una búsqueda inconsciente de equilibrar la balanza, de compensar el sufrimiento del pasado. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Estamos realmente viviendo nuestra propia vida? ¿O estamos condicionados por la historia de nuestra familia? Esa es la gran pregunta, ¿no? Que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Y no hay una respuesta fácil. Lo cierto es que nacemos dentro de un sistema familiar que nos marca profundamente. Pero eso no significa que estemos condenados a repetir los mismos patrones, ¿verdad? Por supuesto que no. La clave está en tomar conciencia de nuestro proyecto de sentido, de las huellas que el pasado ha dejado en nosotros. Y una vez que somos conscientes, ¿qué podemos hacer? Ahí es donde entran en juego herramientas como la terapia, la introspección, el trabajo personal. A través de estas herramientas podemos identificar las creencias limitantes, las emociones bloqueadas, los patrones que nos impiden vivir plenamente. Es decir, que no se trata de negar nuestro pasado, sino de comprender cómo nos ha influido y de elegir conscientemente qué queremos mantener y qué queremos transformar. Precisamente. La toma de conciencia es el primer paso para liberarnos de las ataduras del pasado y construir nuestro propio camino. Para entender mejor cómo funciona el proyecto Sentido en la práctica, vamos a explorar los diferentes tipos que existen. Me parece una excelente idea. Cada tipo de proyecto sentido tiene sus propias características y puede manifestarse de maneras muy diversas. Empecemos por el proyecto Sentido Intencional. ¿Qué lo caracteriza? El proyecto sentido intencional se da en familias donde hay un rol, una expectativa muy clara para el hijo, incluso antes de que nazca. Por ejemplo, familias de médicos, abogados, artistas, donde se espera que el hijo siga la tradición familiar. Exactamente. En estos casos el niño nace como un mandato familiar, ¿no? Que puede llegar a ser muy limitante si no coincide con sus propios deseos y talentos. Imagino que esto puede generar mucha presión y conflicto interno en la persona. Así es, la persona puede sentir que tiene que renunciar a su propia identidad para cumplir con las expectativas familiares. ¿Y qué ocurre si la persona decide rebelarse contra este mandato familiar? Pues puede haber una ruptura familiar, un sentimiento de culpa, o incluso la necesidad de demostrar que se puede triunfar en otro ámbito. Pasemos ahora al proyecto Sentido de Acontecimientos Naturales. ¿En qué se diferencia del anterior? El proyecto sentido de acontecimientos naturales se da en casos donde el hijo no ha sido planeado, es decir, cuando llega de forma inesperada. Sería como un accidente que cambia por completo la dinámica familiar. Exacto. Y aunque el niño sea recibido con amor, su llegada puede generar un impacto emocional en los padres, que se traduce en su proyecto sentido. ¿Podrías darnos un ejemplo? Por ejemplo, si la madre se queda embarazada en un momento de crisis económica o personal, el niño puede percibir inconscientemente, ¿no?, que es una carga, un obstáculo para la felicidad de sus padres. Y esta percepción puede influir en su autoestima, en su forma de relacionarse con el mundo. Exactamente. Es importante recordar que el niño absorbe las emociones de su entorno, incluso las que no se expresan verbalmente. El tercer tipo de proyecto sentido es el de urgencia. ¿Cuándo se da este tipo? El proyecto sentido de urgencia surge cuando el niño nace en medio de una situación familiar crítica, una enfermedad grave, un divorcio, una pérdida importante. Es como si el niño llegara al mundo con la misión de salvar a la familia. En cierto modo, sí. Puede sentir la presión de ser el bueno, de no causar problemas, de aportar alegría a un ambiente familiar convulso. ¿Y esto cómo afecta a su desarrollo? Pues puede llevar a la persona a reprimir sus propias necesidades, a ser excesivamente responsable o a desarrollar una personalidad complaciente.
Hablemos ahora del proyecto sentido relacionado con el parto y la patología neonatal. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta en este caso? En este tipo de proyecto sentido se analizan las circunstancias del parto, la salud del bebé al nacer, un parto traumático, una cesárea de emergencia, una enfermedad neonatal. ¿Puedes darnos algún ejemplo de cómo estas circunstancias pueden influir en el proyecto sentido del niño? Imagínate un bebé que nace prematuro y tiene que pasar un tiempo en la incubadora. La separación de la madre, la incertidumbre, la lucha por la supervivencia. Pueden dejar una huella profunda en su psique. Exactamente. Este niño puede desarrollar una mayor necesidad de seguridad, de control, de aferrarse a las personas que le brindan protección. O puede tener dificultades para confiar en los demás, para dejarse llevar por la vida. Correcto. Es importante comprender que el nacimiento es un momento crucial en la formación del proyecto sentido. Y para terminar, nos queda el proyecto sentido implícito. ¿En qué se basa este tipo? El proyecto sentido implícito se construye a partir de los secretos familiares, de las historias que no se cuentan, de las emociones que se silencian. Sería como un trasfondo oculto, que influye en la dinámica familiar sin que nadie sea consciente de ello. Exactamente. Puede tratarse de un amor prohibido, una infidelidad, una enfermedad mental, una pérdida no elaborada. ¿Y cómo afecta este secreto al niño? El niño puede percibir la tensión, el dolor, la tristeza que rodean el secreto, aunque no sepa de qué se trata. Y esto puede manifestarse en forma de miedos inexplicables, inseguridades, dificultades para relacionarse. Así es. El proyecto sentido implícito es como un enigma, ¿no?, que el niño intenta resolver a lo largo de su vida. Y a veces, la solución a ese enigma pasa por tomar conciencia de la historia familiar, por desvelar los secretos que se han mantenido ocultos. Efectivamente. Sacar a la luz lo que ha estado en la sombra puede ser un proceso liberador para toda la familia. Comprender los diferentes tipos de proyecto sentido nos da una perspectiva muy amplia de cómo las experiencias tempranas pueden marcar nuestra vida. Sin duda. Y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia, sobre las huellas que el pasado ha dejado en nosotros. Y ahora la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer si nos damos cuenta de que estamos repitiendo patrones familiares? Que nuestro proyecto sentido nos está limitando. Lo primero es no culparse, ni a uno mismo ni a la familia. Es decir, no se trata de buscar culpables, sino de comprender. Exactamente. Se trata de mirar al pasado con compasión, de entender que cada generación hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Y una vez que hemos comprendido, ¿qué podemos hacer para cambiar? Ahí entran en juego diferentes herramientas, ¿no? La terapia, la meditación, el trabajo con el cuerpo, la conexión con la naturaleza. Es decir, hay un camino de sanación. De transformación personal. Por supuesto que sí. Y cada persona tiene que encontrar su propio camino, su propia forma de conectar con su esencia y liberarse de las ataduras del pasado. Ha sido una inmersión realmente profunda en el mundo de la memoria celular y el proyecto sentido. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. El placer ha sido mío. Espero que esta información ayude a nuestros oyentes a comprenderse mejor a sí mismos y a construir una vida más plena. Y a ti, querido oyente, te invitamos a reflexionar sobre tu propia historia, a conectar con tu salud a un nivel más profundo. Recuerda que tienes el poder de transformar tu vida, de escribir tu propio guión. Hasta la próxima inmersión. Adiós. Claro, tomar conciencia es fundamental, pero a veces no basta con eso. ¿Qué herramientas concretas podemos utilizar para liberarnos de la influencia negativa del proyecto sentido? Sí, tienes razón. Tomar conciencia es solo el primer paso. Para realmente liberarnos de esos patrones limitantes necesitamos ir un paso más allá. Y ahí donde entran en juego, pues, las terapias que trabajan a nivel emocional y energético, como la biosinapsis que mencionamos antes. ¿Podrías recordarnos brevemente en qué consiste la biosinapsis? ¿Y cómo nos puede ayudar en este proceso de liberación? Claro. La biosinapsis, como te decía, busca identificar y reprogramar, digamos, memorias traumáticas que nos afectan a nivel inconsciente. Imagínate que tienes una herida emocional profunda, ¿no? Como una cicatriz invisible que te genera dolor o te impide moverte con libertad. La biosinapsis te ayuda a acceder a esa herida, a comprender su origen y a sanarla, digamos, desde la raíz. ¿Y cómo se lleva a cabo este proceso de sanación? ¿Es doloroso remover esas memorias del pasado? No necesariamente. El terapeuta te acompaña en un viaje hacia tu interior, utilizando técnicas específicas como la asociación de palabras, colores, emociones. A través de este proceso se van desactivando las cargas emocionales negativas asociadas a esas memorias. Es como si, les quitáramos el poder que tienen sobre ti. Es fascinante. Entonces, no se trata de olvidar lo que ha sucedido, sino de cambiar la forma en que nos afecta. Exactamente. Lo que buscamos es liberarnos del sufrimiento, de las cadenas que nos atan al pasado. Y al hacerlo podemos vivir con mayor plenitud, con más libertad, conciencia. Es importante destacar
que no se trata de culpar a nuestros padres o a nuestra familia por las dificultades que podamos estar experimentando. Totalmente de acuerdo. Todos somos producto de nuestro entorno, de las circunstancias que nos han tocado vivir. Y nuestros padres, a su vez, también son producto de su propia historia familiar. La clave está en romper esa cadena de transmisión de patrones limitantes. Es un proceso de sanación individual, pero que también puede tener un impacto positivo en las generaciones futuras. Sin duda, al sanar nuestras propias heridas, estamos creando un legado de bienestar para nuestros hijos y para las generaciones venideras. Ha sido un viaje apasionante a través de la memoria celular, el proyecto Sentido y las herramientas que tenemos a nuestro alcance para transformar nuestra vida. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. El placer ha sido mío y recuerda, querido oyente, que tienes el poder de crear tu propia realidad, de vivir una vida plena y con sentido. Si te has sentido identificado con alguno de los temas que hemos abordado hoy, te animamos a investigar más sobre memoria celular, el proyecto Sentido y las terapias que pueden ayudarte a conectar con tu salud a un nivel más profundo. Recuerda que el camino hacia el bienestar empieza por el autoconocimiento y la toma de conciencia. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.